Muchas bendiciones, estamos en el 11º devocional y el tema es la importancia de la palabra de Dios. El texto base se encuentra en el capítulo 18 de Salmo, versículo 30, y dice: En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada es la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él buscan refugio. La Biblia es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, si no el que se gana el título al más vendido. Ha sido traducido a varios idiomas. Es el libro más completo del mundo entero porque ahí encontramos la respuesta a absolutamente todo. Es por eso y por mucho más que es el libro de mayor importancia para nosotros, no solo para los cristianos, sino para todo el mundo. Es una guía que nos ayuda a caminar, a dirigir nuestra vida por el camino del bien, y solo así, solo siguiendo la palabra de Dios, solo cumpliendo los mandamientos y obedeciendo la palabra, es que vamos a llegar al cielo. Segunda de Timoteo, versículo 3, del 16 al 17 nos dice: Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que la Biblia es un libro que inspirado por Dios, y podemos decirlo así, es su autobiografía. Dice que es útil para enseñar, pero para poder enseñar debemos dejar que la palabra nos enseñe. Y solo nos va a enseñar, solo vamos a aprender de la palabra a la medida que la vayamos escudriñando, a la medida que la vayamos leyendo, analizando, y que sea el Espíritu Santo que nos guíe en ese aprendizaje. Y a través de la palabra de Dios podemos aprender varias cosas, entre ellas vivir el verdadero evangelio. Cómo orar incluso, porque los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos cómo orar. Y a través de la palabra de Dios podemos aprender cómo orar, cómo ayunar. Incluso el Salmo 58 nos dice que el verdadero ayuno es que se quebranten las ligaduras de maldad, es hacer el bien. La palabra también nos enseña a honrar a nuestros padres, a amar a nuestro prójimo, a bendecir a los que nos aborrecen. Nos enseña a vivir en santidad, a vivir en comunión, a ser buenos amigos, a ser buenos hermanos. También a cómo ser buenos líderes, pero también a ser buenos siervos. Nos enseña que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para morir y tiempo para nacer, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. En fin, yo mencionaría varias cosas que la Biblia nos enseña, pero no basta ahí en este devocional, porque son varias cosas que a través de la palabra de Dios podemos aprender, y que al nosotros aprenderla, podemos enseñarle a otros. Nos dice además que la palabra es útil para reprender. La palabra es una espada de doble filo. Nos clava a nosotros primeramente, pero también a las huestes espirituales de maldad les clava. Y cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios, o sea, no solo para reprender al hermano, sino también para reprender toda opresión demoníaca, salen huyendo. A través de la palabra de Dios entendemos que cuando mencionamos el nombre de Cristo Jesús, los demonios tiemblan y huyen. Redarguir es utilizar el argumento de una persona en contra de la misma. Y un ejemplo claro
fue la tentación que tuvo Jesús en el desierto. El diablo le dice: si es hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. El diablo defendía su argumento en base a la Biblia, pero él estaba haciendo un mal uso. Él estaba dándole otro significado. Y Jesús agarra ese mismo argumento y le dice: no, no es así. Tú no puedes tentar al Señor tu Dios, porque eso es uno de los mandamientos que Moisés recibió en el desierto. Y muchas personas toman la Biblia y la entienden como mejor les parece. Hacen mal uso de la Biblia, se engañan fácilmente porque quieren, porque no leen la palabra de Dios o porque no piden la dirección de Dios, no piden la dirección del Espíritu Santo. Y es algo muy importante antes de leer la Biblia, es orar y decirle a Dios que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome en este estudio, en este devocional, y echar fuera todo espíritu de confusión. Muchos de los movimientos que existen hoy en día, muchas de las sectas, muchas de las doctrinas erróneas tienen base bíblica, pero esos argumentos bíblicos son mal interpretados y de ahí surgen estas denominaciones con una doctrina errónea. Que ese versículo bíblico que estas denominaciones pueden tomar no tiene que ver con lo que su doctrina dice. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, y será la misma por los siglos de los siglos. La palabra misma nos dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. Y no se le puede quitar ni una coma, ni una jota, ni una tilde, ni nada. La palabra es pura. La palabra nos advierte de las cosas que vendrán, y una de esas es que habrán falsos profetas, habrán falsos cristos, que habrán personas que van a querer transversar la verdad, adaptar la Biblia a su conveniencia. Es por eso que es muy importante leer la Biblia. Es por eso que nosotros debemos dejar que la palabra nos enseñe a nosotros primero. Y luego nos dice que es útil para corregir. Esa palabra que casi a nadie le gusta, el ser corregido. Pero a través de la palabra de Dios nos pueden corregir nuestros líderes, nuestros pastores, pero también la misma palabra nos corrige. Porque como decía en Salmos 18:30, acrisolaba en la palabra de Jehová. Y acrisolada quiere decir que nos purifica, nos refina, nos funde. Y esto quiere decir ser instruido, ser perfeccionado, porque así como el oro va pasando un proceso para adquirir un valor, asimismo nosotros vamos a ser muchas veces corregidos. Pero la palabra nos dice que Dios al que llama como hijo, es al que corrige. A veces creemos que cuando nos corrigen nuestros padres es porque no nos aman, pero es al revés. Porque nos aman, nos corrigen. Porque cuando somos corregidos, y valga la redundancia, vamos a entender que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. Y así no lo vamos a volver a practicar más. Así que debemos dejar ser corregidos por la palabra de Dios. A veces solo queremos que nos hablen de promesa, o solo querer leer las bendiciones que Dios nos muestra en su palabra, pero es importante también ser corregido. Y también nos habla acerca de ser instruido en justicia.
Esto se refiere a una orientación moral que nos ayuda a seguir los principios de la justicia bíblica. Tiene que ver con ser equipados para el buen trabajo como siervos de Dios que tenemos. Porque más adelante nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y solo vamos a ser preparados si estamos siendo instruidos. Volviendo al texto base, nos dice que la palabra de Dios es acrisolada. Ya hablamos que nos purifica, nos funde, pero también nos dice que escudo a todo lo que en él busca refugio. En el devocional anterior se hablaba acerca de que Jesús es nuestro refugio, es nuestro lugar seguro. Y a través de la palabra de Dios podemos entender esto. Dice, es escudo a los que en él buscan refugio. Muchas de las promesas nos dice que Dios está con nosotros. Nos dice que el ángel de Jehová guarda a los que le temen. Así que podemos ver ese escudo que está protegiéndonos en el día malo. Así que para ir terminando, la importancia de la Biblia radica a que nos acerca más a Dios, nos acerca más a la iglesia, nos acerca más a las personas, incluso a través de leerla, a través también de que nos deje corregir incluso. Además, la Biblia es necesaria para todos los creyentes porque ahí se nos presentan las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Y de ahí la importancia de la palabra de Dios. Hasta aquí este devocional, espero haya sido de mucha bendición. Recuerden siempre leer la palabra de Dios para que nadie les engañe en estos tiempos difíciles. Como lo dije al inicio, en la palabra de Dios encontramos absolutamente todo. Así que les invito a que escudriñen la palabra, pero que dejen también que la palabra les escudriñe a ustedes. Bendiciones y hasta otro próximo devocional.